En el mundo mesoamericano habitaron diversos pueblos, cada uno con costumbres y cosmovisión diferente, donde su religión politeísta y sus dioses jugaban un papel crucial en la vida cotidiana de las civilizaciones antiguas. Sin embargo, con la llegada de los conquistadores españoles, estas deidades milenarias fueron reinterpretadas y en algunos casos reemplazadas por las deidades del nuevo orden religioso. Los españoles impusieron su religión, cultura y cosmovisión, mezclándose en ocasiones con elementos nativos, para hacer más fácil la aceptación del nuevo orden religioso a los sometidos. A este proceso se le ha llamado sincretismo. La conquista espiritual o religiosa fue más sencilla al encontrar similitudes de los dioses mesoamericanos con entidades católicas, y para los frailes fue más fácil relacionarlos y transformar el culto para los nativos. ¿Pero qué dioses fueron reemplazados? Bueno, pues quédate que aquí te contamos de 8 dioses mesoamericanos que fueron reemplazados por santos y deidades españolas. Así que quédate que ya comenzamos. Número 1. Tlaloc fue sustituido por Niño Pan. Niño Pan significa niño del pueblo y se deriva de dos vocablos, del español niño y del náhuatl pan, que significa lugar. El Niño Pan es una de las tantas figuras del Niño Jesús que se veneran en México, aunque esta en particular de Xochimilco se trata de una figura de madera que data del año de 1573 y es una de las imágenes de culto católico más antiguas de América. Cuenta la leyenda que dentro de la figura tallada se colocó una réplica pequeña de Tlaloc, el señor de la lluvia, para convencer a los devotos de que oraran ante Niño Pan y que, con el tiempo, poco a poco se olvidaran de Tlaloc. Hoy, a casi 500 años después, los pobladores aseguran que es capaz de cumplir cualquier pedido y realizar milagros. Además se cuenta que Niño Pan sale en las noches a curar al enfermo que lo necesita. Dicha representación fue entregada por Martín Cerón de Alvarado, último gobernante náhuatl de Xochimilco, a su esposa, para que ésta la vendiera y así pudiera conseguir fondos para la misa en honor a su defunción. Hoy en día es una representación católica muy venerada y durante sus fiestas en la parroquia de San Bernardino de Siena, cada 2 de febrero en Xochimilco se pueden observar diversas ofrendas, música, baile y comida. Sin embargo, el Niño Pan no resguarda su estancia en la parroquia, sino que durante un año entero se la pasa en casa de un mayordomo que abre las puertas de su hogar a cualquiera que lo quiera visitar. Asimismo, cada año cambia de casa y de mayordomo, haciendo que la lista de espera esté a más de 20 años. Por si deseas apartar un año para recibirlo en tu hogar, tendrías que esperar más de 2 décadas en recibirlo. Número 2. Curihuaperi fue sincretizada con la Virgen de la Salud. La Virgen de la Salud es el símbolo religioso más importante para la comunidad de Pátzcuaro, Michoacán. A su famoso milagroso poder acuden miles de creyentes durante todo el año para pedir por la salud de sus enfermos, embarazadas, bebés recién nacidos y personas en general. La imagen de la Virgen de la Salud nace en el año de 1539, cuando don Vasco de Quiroga manda construir un hospital para la salud de los enfermos, donde fue colocada su imagen. Con el paso de los años, la imagen de la Virgen de la Salud fue en ascenso, hasta que en 1543 se edificó la basílica donde está ahora expuesta, siendo su fiesta patronal el 8 de diciembre de cada año. Sin embargo, la pintura original se exhibe en el Museo Regional de Michoacán Nicolás León Calderón. Pero ¿a qué diosa mexicana sustituyó esta virgen? En realidad no desplazó el culto a la antigua diosa, sino que más bien sincretizó sus cualidades. Te explicamos, la deidad de la que estamos hablando es Curihuaperi, diosa purépecha de la luna, la fertilidad, la naturaleza, la vida, y según advocaciones llevaba el nombre de Xaratanga, y en la región de Zacapu conocida como Pehuame, que era la diosa de los partos. Curihuaperi era concebida como la diosa que otorgaba vida, y para que se lleve a cabo es necesaria la salud y la fertilidad. No por nada, su nombre en lengua purépecha significa la que hace nacer. Aunado a ello, la cosmovisión de los purépechas, y es más de casi todas las culturas mesoamericanas, la fertilidad era sinónimo de vida y de salud. Actualmente, la Virgen de la Salud lleva todas estas cualidades, haciendo más fácil el culto de los fieles nativos a ella en el pasado. Hoy en día puedes visitar a la Virgen de la Salud en la Basílica de Pátzcuaro durante todas las épocas del año. Número 3.
Quetzalcóatl fue interpretado como Jesús o uno de sus apóstoles. Jesús es el profeta por excelencia de la religión católica y junto al Padre y al Espíritu Santo, la tríada divina más importante del catolicismo. Sin embargo, cuando los españoles llegan a América se encuentran con una figura importantísima en la cosmovisión mesoamericana, Quetzalcóatl. Los frailes estudiosos de la náhuatl inmediatamente relacionaron su filosofía con la de Jesucristo, comparándolo o incluso afirmando que se trataba de él, y para convencer a los indígenas inventaron que Quetzalcóatl era blanco, barbado y que había llegado a las costas de Occidente, ya que así lo describen físicamente tanto Fray Bartolomé de las Casas como Fray Juan de Torquemada. Es irónico pensar que el dios más importante en cuanto a filosofía, el creador de la humanidad y quien enseña al hombre a sembrar, sea de piel blanca, como si una persona de piel morena, como los nativos y en general todos los mexicanos, no tuviera las mismas capacidades divinas que un extranjero. Pero en fin, tal parece que desde tiempos remotos nuestra mente fue colonizada. Quetzalcóatl es el dios creador de la quinta humanidad, que bajó al Mictlán por los huesos de la humanidad pasada y regresó a la vida para crear a la humanidad actual con dichos huesos y además agregando maíz. También prohibió los sacrificios humanos, y una de sus advocaciones, Ejecatl, dios del viento, se creía que limpiaba los vientos con su cola de serpiente y detrás venía Tlaloc, dejando caer la lluvia, el néctar de la tierra. Fray Bernardino de Sahagún lo describe en su Historia General de las Cosas de la Nueva España de la siguiente forma: Quetzalcóatl, aunque fue hombre, teníanle por dios, y decían que barría el camino a los dioses del agua. Y esto adivinaban porque antes que comenzaban las aguas hay grandes vientos y polvos. Y por esto decían que Quetzalcóatl, dios de los vientos, barría los caminos a los dioses de las lluvias, para que viniese a llover. De Quetzalcóatl se dice que también fue un gran gobernante de la antigua y mítica ciudad de Tolán, que aunque bien se podría tratar del mismo sujeto, dios y hombre, por eso es el empeño de los españoles en compararlo o equipararlo a Jesús, quien es Dios si se convirtió en hombre para salvar a la humanidad también. En el caso de Quetzalcóatl no se hizo hombre para salvar a la humanidad, sino que gobernó la ciudad de Tolán con gran sabiduría y prosperidad, prohibió los sacrificios humanos e instruyó al hombre en la agricultura, la arquitectura y la astronomía, rasgos que también heredarían los antiguos mayas que veneraban a Quetzalcóatl con el nombre de Cuculcán. Francisco López de Gómara en su Historia de la Conquista de México lo describe como: el ídolo mayor de sus dioses llaman Quetzalcóatl, dios del aire, que fue fundador de la ciudad, virgen como ellos dicen, y de grandísima penitencia, instruidor del ayuno, del sacar sangre de la lengua y orejas, de que no se sacrificasen sino codornices, palomas y cosas de caza. Podríamos pasar horas hablando de Quetzalcóatl, pero el punto es que los frailes españoles insistieron en tratarlo como una advocación de Jesús en Mesoamérica, o si no, que más bien se podía tratar de uno de sus apóstoles, tanto que se cree hasta la fecha que los antiguos mexicanos eran descendientes de una de las tribus perdidas de Israel. Diego Durán lo describe como un santo varón que fue apóstol que Dios aportó a estas tierras. Pero, ¿tú qué piensas? ¿De verdad crees que se trataba de una advocación de Jesús o uno de sus apóstoles? ¿O más bien son cuentos inventados de los españoles para tratar de aceptar la nueva religión? Número 4. Tonantzin fue sustituida por la Virgen de Guadalupe. Sobre este tema ya existe un video en el canal y nuestra postura ante la existencia de este ser divino, lo cual puedes consultarlo dando clic aquí en la tarjetita. Así que en esta ocasión solo presentaremos las similitudes que existen entre ambas figuras de culto y cómo fue el proceso de sincretismo. Tonantzin era la antigua diosa adorada por los antiguos nahuas en lo que hoy es el Cerro del Tepeyac. Ahí tenían su adoratorio y según Fray Bernardino de Sahagún, miles de peregrinos del norte y occidente llegaban para adorar y rendir culto a Tonantzin. Tonantzin en lengua náhuatl significa nuestra madrecita. Sin embargo, los nahuas también la conocían con otros nombres o advocaciones, como Mecihuatl, diosa primordial y creadora del universo, Otosi, diosa de la salud, Cihuacóatl, diosa de la vida y la muerte, o Coatlicue, diosa de la fertilidad. Mientras que la Virgen de Guadalupe, el único registro que existe de sus apariciones es el texto escrito en lengua náhuatl llamado Nicanmopogua, que significa aquí se narra o aquí se cuenta, donde supuestamente se narra cómo se le apareció a un indígena de nombre Juan Diego, quien le informó a Fray Juan de Zumárraga sobre la existencia divina. Gracias a este testimonio y supuestas pruebas, se construyó la basílica en el Tepeyac. Aunque deja mucha duda este acontecimiento, ya que Guadalupe es un nombre árabe que significa río de lobos. Pero, ¿por qué un nombre árabe? ¿No se supone que debería ser español o náhuatl? Esto tiene una razón de ser, y es que en el pasado los españoles fueron sometidos por los árabes, de donde sincretizaron muchísimas cosas, entre ellas el lenguaje. Además, lleva el nombre de la Virgen que Hernán Cortés traía consigo, la auténtica Virgen de Guadalupe.
y lleva ese nombre porque fue encontrada en un río con ese nombre. Independientemente de su nombre, los nativos por un tiempo siguieron rindiendo culto a la Virgen de Guadalupe bajo el nombre de Tonantzin, así como lo narra Fray Bernardino de Sahagún. Su devoción es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora, y no van a ellas, y vienen de lejanas tierras a esta Tonantzin como antiguamente. Con el tiempo, los antiguos mexicanos olvidaron el culto a su antigua diosa y continuaron con la línea del catolicismo, pero hasta la fecha siguen llamándola Tonantzin. Número 5. Ostoteotl fue sustituido por el Cristo de Chalma. El ídolo que representaba a Ostoteotl, el señor de la cueva, protector de los cazadores, a quienes los nativos de todas partes de la Anáhuac en el Estado de México veneraban con peregrinaciones, danzas, rituales y ofrendas, fue destruido por los frailes católicos, quienes colocaron en su lugar la imagen del Cristo de Chalma. No es necesario dar una explicación más para resumir la conquista espiritual. Bernardo Díaz de Montellano nos cuenta en su obra Medicina, Salud y Nutrición Aztecas que en la cueva de Chalco, donde se adora una aparición de Cristo, sigue siendo, en el México de hoy, uno de los principales lugares de peregrinación. Era originalmente la sede del culto a Ostoteotl, el señor de las cuevas. Sin embargo, hasta la fecha, el culto al Cristo de Chalma reside en el lugar y llegan peregrinos de todas partes del país a ostentar su fervor por la imagen religiosa. Mientras tanto, Ostoteotl ha quedado en el olvido. Número 6. Los tres dioses Yum fueron sustituidos por los tres reyes magos. En la comunidad de Simín, Yucatán, eran venerados tres dioses mayas: Yumchac, señor de la lluvia; Yumcax, señor del maíz; y Yumic, señor del viento. Sin embargo, a la llegada de los españoles adaptaron la tradición para venerar a figuras religiosas católicas, pero a la vez tenía que ser una tríada igualmente. Los elegidos para esta misión fueron los tres reyes magos de Oriente. Los reyes magos sustituyeron el culto a los tres dioses Yum en Simín, Yucatán, y desde esa fecha, su fiesta tradicional en dicho poblado es del 28 de diciembre hasta el 6 de enero, cuando se celebra el Día de Reyes. Número 7. Telpochtli fue reemplazado por San Juan el Bautista. En Zongolica, Veracruz, era adorado Telpochtli, que es así como le conocían los nativos a Tezcatlipoca en esta zona. Los frailes aprovecharon las cualidades de castidad y de juventud de Telpochtli para relacionarlo con San Juan el Bautista, quien también poseía estas características. Así, con el tiempo, la fiesta celebrada en aquel lugar pasó de ser la fiesta del señor Telpochtli a la fiesta de San Juan Telpochtli, y finalmente se convirtió en lo que es hoy, la festividad de San Juan Bautista. De nuevo, Bernardo Ortiz de Montellano, en su obra Medicina, Salud y Nutrición Aztecas, nos narra acerca de este personaje. Tianguismanalco, donde se celebra una fiesta en la que se honraba a Telpochtli, el joven, una de las advocaciones de Tezcatlipoca, se convirtió en sede de una ceremonia en honor a San Juan el Bautista. Cabe señalar que Telpochtli fue introducido por Bernardino de Sahagún como virgen en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, y por ello se encargó de equiparar la celebración de este dios con la de San Juan el Bautista, que también poseía estos dones de castidad. Número 8. Chalchiutlicue fue sustituida por la Virgen de la Candelaria, antigua diosa teotihuacana del agua y la fertilidad, a quien realmente está dedicada la pirámide de la luna. Fue adoptada después por otras culturas nahuas del Valle de México y poseía un culto muy importante, ya que también era relacionada como la parte femenina de Tlaloc. Curiosamente, a la llegada de los españoles se dan cuenta que las festividades a Chalchiutlicue, en las que se hacían tamales, eran en el mes de febrero, coincidiendo así con la Virgen de la Candelaria y sus festividades. Es por lo que en dichas fiestas se sincretizaron, dando origen hacia la fiesta de la Candelaria en el 2 de febrero, cuando se celebra con tamales como los antiguos nahuas también lo hacían. La imposición y en algunos casos la sincretización de las deidades católicas españolas con las mesoamericanas durante el periodo de la conquista no solo marcó un cambio religioso significativo, sino que también reflejó la compleja interacción entre dos mundos culturales y religiosos, o más bien, el rescate de algunos rasgos de las culturas mesoamericanas en la religión, porque realmente no se conservaron muchas cosas salvo rasgos como los que ya te contamos en este video. Los frailes españoles intentaron por todos modos evangelizar a los nativos, aunque eso llevara consigo robar aspectos de sus dioses para integrarlos a los suyos, aunque irónicamente consideraban demoníacos a estos mismos dioses.
¿No te parece algo irónico? En un principio los mesoamericanos se resistieron a la conquista espiritual, como lo narra Fray Bernardino de Sahagún. Bien creo que hay muchos otros lugares en estas Indias, donde pálidamente se hace reverencia y ofrenda a sus ídolos, con disimulación de las fiestas que la iglesia celebra a Dios y a sus santos. Lo cual sería bien investigarse para que la pobre gente fuese desengañada del engaño que ahora padece. Aunque la verdad, el hecho de que hoy México adore a tantos santos y vírgenes tiene un origen bastante controversial y tiene fundamento en los esfuerzos por los frailes en borrar todo vestigio de sus dioses antiguos, no importara que eso significara mezclarlos con los dioses del nuevo orden. Pero ¿tú qué piensas? ¿Crees que los españoles de verdad hicieron esto por el bien de los nativos para no adorar ídolos demoníacos? ¿O solamente los cambiaron de nombre y seguimos venerando lo mismo? Bueno, haznos saber tu opinión aquí abajo en los comentarios, nos interesa mucho leerla. Mi nombre es Leo Salazar, estuviste en el Mictlán, el lugar hasta donde los muertos quieren seguir aprendiendo de nuestras raíces, y nos vemos en una próxima edición. Tlazohcamati.